silvestres. En este caso vamos a hablar sobre una normativa que ha llamado la atención mucho de los guatemaltecos y es el registro de la fauna silvestre. Llama mucho la atención de personas que tienen en su casa pues muchas veces aves. Eso ha sido la constante de las dudas que hoy van a ser resueltas, porque nos acompaña en este programa el licenciado Edson Flores, quien es asesor técnico de vida silvestre del CONAP, que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Bienvenido. Buenos días. A usted, muchas gracias por estar con nosotros. Y para empezar, entonces, esta normativa, ¿cómo nace? ¿Por qué nace? ¿Dónde se ve esa necesidad? Ya. Pues se fundamenta básicamente en lo que es el artículo 56 de la Ley de Áreas Protegidas, ¿verdad? La cual establece que se deben registrar todas las colecciones de fauna silvestre, ¿verdad? En la cual se toman en cuenta circos, colecciones particulares de fauna, zoológicos y de entidades de investigación. Sin embargo, desde la creación de la Ley de Áreas Protegidas y la entrada en funciones del CONAP, pues se había venido realizando el registro de una forma, tal vez no de la forma más ordenada que se pudiera tener, ¿verdad? Entonces, hace aproximadamente 2 años, si no es que 3 años, el Departamento de Vida Silvestre pues pensó en ir ordenando este tipo de actividad, ¿verdad? Las colecciones de vida silvestre. Y entonces plantea la posibilidad de crear un normativo para colecciones de fauna, ¿verdad? Se hace una propuesta a lo interno del CONAP, ¿verdad? Se revisa con los técnicos y todas las direcciones regionales y posteriormente el año pasado se saca una convocatoria pública para que todas las entidades registradas en el CONAP como colecciones de fauna silvestre puedan abocarse y trabajar en conjunto para validar y mejorar aún más la propuesta que ya teníamos lista, ¿verdad? Fue un trabajo a partir de entonces como de 6 meses aproximadamente y en junio de este año el Consejo Nacional de Áreas Protegidas aprueba, ¿verdad?, el normativo como consejo. Pero para su entrada en vigencia era necesario su publicación en el Diario Oficial, ¿verdad? Y la misma se da el día 4 de noviembre de este año. A partir de entonces, pues estamos ya con la implementación del mismo, ¿verdad? Regresemos entonces un poco. ¿El registro cómo se realizaba y cuánto lograron registrar ustedes hasta antes de esta normativa? Hasta antes de esta normativa se tenían registradas aproximadamente unas 300 colecciones de fauna silvestre, ¿verdad? Pero ahí tenemos que contemplar aquellas colecciones que podían tener incluso 1000 individuos, como lo podría ser el Zoológico Nacional Aurora, ¿verdad? Por poner un ejemplo, una colección grande y que tiene un buen manejo, ¿verdad? Y aquellas que tenían un solo individuo, ¿verdad? De hecho, un mayor porcentaje, ahorita no recuerdo cuánto exactamente, pero era la de colecciones que tenían un individuo, ¿verdad? Digamos, ahora, durante este periodo de gracia o de regularización de colecciones, se tiene contemplado que haya un registro mayor de colecciones, ¿verdad? Sobre todo porque después de la fecha que se había estipulado, como 14 de marzo, como para dejar de registrar de la forma que lo habíamos venido haciendo, va a ser más difícil que alguien que tenga un loro, que no tenga un documento de cómo fue que lo obtuvo, lo pueda registrar, ¿verdad? ¿Está en general el guatemalteco anuente a hacer el registro de su fauna o por el contrario, tiene resistencia? Pues hay de todo, ¿verdad? Como hay gente que cree que es un beneficio, ¿verdad? Porque podrá accesar a beneficios que le confiere el estar registrado, como por ejemplo poder solicitar y que le sea otorgada una guía de transporte, ¿verdad? Una guía de transporte, digamos, para terminar de ampliarlo, una guía de transporte es el documento que avala el transporte interno de fauna silvestre o de vida silvestre, ¿verdad? En general, porque puede ser también para flora, de fauna silvestre. A alguien que no está registrado no se le puede otorgar una guía de transporte. Y hay personas, por lo menos ese era un factor que a la gente le gusta, ¿verdad? Porque hay quienes que se van de vacaciones y quieren llevar su animalito, pero por temor a que los pare la policía o algún contratiempo, entonces no lleven una guía de transporte, entonces puedan tener algún problema, ¿verdad? Entonces ellos están anuentes y están pues contentos de alguna manera, ¿verdad? Que se está promocionando esta oportunidad. Y por aparte está la gente que no
pues que no quiere o le parece que es algo engorroso, ¿verdad? O que son demasiados requisitos, ¿verdad? Pero la verdad es que los requisitos siguen siendo los mismos que se han solicitado siempre, ¿verdad? ¿Cuál es la fauna que afecta a esta normativa? Pues toda aquella fauna silvestre, entendiéndose como fauna silvestre nativa del país, ¿verdad? La que se distribuye naturalmente en todo el territorio nacional, ¿verdad? O que tiene que cumplir alguna fase de su ciclo de vida en el territorio nacional, ¿verdad? Ahí comprendemos aves, mamíferos, reptiles, ¿verdad? Todo lo que es fauna. ¿Cuáles son las especies más comunes en posesión de personas particulares? La mayoría son citácidos, que son loros, pericas, guacamayas, ¿verdad? Y algunos primates, como lo es el mono araña, ¿verdad? ¿Qué pasaría si una persona no puede demostrar, como usted lo dijo, el origen de esta especie, de este ejemplar? Bueno, como este periodo de regularización trata de... Su nombre lo indicaba, regularizar la situación de fauna que por algún motivo o razón no puede ingresar a los programas de rehabilitación y de reinserción al medio silvestre que tienen los centros de rescate que colaboran con CONAP, ¿verdad? Por lo menos hay loros o guacamayas que tienen hasta 30 años de vida, ¿verdad? De estar con la familia. Y entonces por la dieta, por el manejo, probablemente han perdido habilidades sociales para convivir con animales de su misma especie o con otro grupo de animales, ¿verdad? Y que ya su rehabilitación o reinserción al medio silvestre ya es como casi que nula, ¿verdad? Entonces esperamos que estas personas sean las que se aboquen a nosotros, ¿verdad? De hecho, en el periodo de regularización se establece que no se puede registrar animales crías, ¿verdad? O juveniles de ninguna especie, ¿verdad? Llama mucho la atención de los guatemaltecos, de los ciudadanos, por lo que hemos visto, especialmente las aves. ¿Qué nos puede comentar respecto a los tipos de aves silvestres que existen en Guatemala? Bueno, hay de diversos hábitos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Terrestres y acuáticas, ¿verdad? Carroñeras, rapaces, ¿verdad? Por lo menos los halcones, tecolotes, las acuáticas, por ejemplo, los patos, garzas, ¿verdad? Y dentro de y los citácidos, ¿verdad? Que digamos que es lo que más regularmente hablábamos, ¿verdad? Que es lo que se tiene en colecciones de vida silvestre, ¿verdad? Los citácidos. Dentro de todas estas grupos de aves, pues también hay especies que son migratorias y especies que son residentes, ¿verdad? Que únicamente se quedan en el territorio nacional. ¿Y las que están en peligro de extinción, sobre estas, cuáles son? Bueno, para Guatemala se tienen contempladas 724 especies aproximadamente, ¿verdad? 724 especies de aves. Y de esas 724 especies, el CONAP, a través de lo que es la lista de especies amenazadas, tienen listadas en la misma 194 especies, ¿verdad? La lista de especies amenazadas es el instrumento técnico que categoriza o jerarquiza el grado de amenaza en el que se encuentran las especies ahí enlistadas, ¿verdad? Digamos, está categorizada como índice 1, 2 y 3, siendo el 1 el más crítico o el más amenazado y el 3 el que de alguna manera pues todavía puede tener algún tipo de manejo para su aprovechamiento. Entonces, para ampliar un poquito más, ¿verdad? En el índice 1 se tienen 5 especies y que son prácticamente especies extintas, ¿verdad? Dentro de estas podemos contemplar lo que es el pato poco, ¿verdad? Y en el índice 2 se tienen 36 especies, ¿verdad? Que ya están, digamos, cerca de llegar al índice 1, ¿verdad? Y en el índice 3, pues que permite un poco de mayor manejo, pues se tienen 152 especies, ¿verdad? En el índice 3 tenemos especies como lo son los crácidos, que son un tipo de aves grandes, que parecidas a como lo que comúnmente se llama chompipe, ¿verdad? Ahí está el pavo de cacho, el pavón, ¿verdad? El crax rubra también. Específicamente el pavo de cacho está enlistada en el índice 2, ¿verdad? Principalmente porque es una especie que se distribuye en un área muy restringida, la cual comprende los bosques nubosos de México y Guatemala.